tu voluntad y de ponerla por obra. Guíanos en el estudio de tu palabra, ayúdanos a comprenderla. Y permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda aplicar a nuestra vida estas verdades que estamos aprendiendo. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Guíanos pues y bendícenos en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. En nuestra última presentación vimos un poquito de el trasfondo necesario para que se cumpla la profecía de el Señor Jesucristo con respecto a la abominación desoladora. Para poder aplicar esta profecía al tiempo del fin, tenemos que entender quiénes son los protagonistas en esta profecía. En Daniel capítulo 12 se nos habla acerca de la abominación desoladora. Y nosotros vimos que en la época de Cristo, la abominación desoladora fue ejecutada por el que la Biblia le llama el asolador. El asolador que también a su vez será castigado. Dios utiliza a veces el medio de una nación pagana o una nación rebelde para castigar la rebeldía de su propio pueblo. En este caso, la ciudad de Jerusalén fue destruida por el Imperio Romano y a su vez fue castigado el Imperio Romano a su debido tiempo. Nosotros vimos el surgimiento de el poder romano. Después de la caída del Imperio Romano, la prolongación del Imperio Romano a través del Cuerno Pequeño. No hemos visto todos los detalles de esta profecía, pero si ustedes notan en este chart que el pastor Campos tuvo a bien de traernos, aquí se presenta la historia de los imperios mundiales. Tenemos la primera bestia que representa Babilonia, la segunda bestia Medo-Persia, la tercera Grecia y la cuarta, el Imperio Romano. Es la bestia con los 10 cuernos. Roma pagana, que seguiría con el surgimiento del cuerno pequeño en la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma papal. Esto es lo que vimos hoy, cómo surge este poder después de la caída del Imperio Romano como una prolongación del Imperio Romano y las tres condiciones que se tienen que dar para que pueda llegar al poder. Las tres cosas que tiene que recibir. Roma pagana y Roma papal recibieron el trono, el dominio y la autoridad de reinar. Cuando recibe la herida de muerte, pierde esas tres cosas, pero va recuperándolas al sanarse la herida mortal. Vimos que el concordato de Letrán le devuelve al papado el trono, el poder civil, lo hace jefe de Estado al darle un territorio. No puede haber un jefe, un gobernante sin un territorio sobre el cual gobernar. Y en este caso se le devuelve la ciudad del Vaticano, pero todavía falta que se le entregue el poder y la autoridad. La autoridad lo da un decreto y el poder lo respalda un poder militar que le da la autoridad para poder gobernar. Quedamos en Apocalipsis 17 y vamos a leerlo por un momentito más para entonces ir a ver cómo se va a cumplir la parte de que este poder va a ejecutar la abominación desoladora. Apocalipsis capítulo 17. Dice el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, yo te mostraré la sentencia contra la gran ramera,
la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llenas de nombres de blasfemias. Y la bestia que vi la mujer que vi estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí vemos a una mujer sentada sobre una bestia. Nosotros estamos filmando esta serie, pero no veo el encargado de la filmación allí. ¿Podrían avisarle que ya comenzó la serie? Ok, quizás lo dejó grabando entonces, ¿verdad? Ok. Muy bien. Seguimos entonces. Noten aquí los símbolos proféticos. Una mujer representa ¿qué? Una iglesia. Una mujer pura representa a la esposa de Cristo. Una mujer prostituta o ramera representa una iglesia falsa. La ramera está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ok? Aquí representa una iglesia apóstata que tiene mucho pueblo, mucha gente, muchas muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, es una iglesia global, es una iglesia universal, pero es una iglesia falsa, porque se le llama la prostituta, la ramera. Pero dice que esta mujer está sentada sobre una bestia. Una bestia representa un poder político, una mujer un poder religioso. Para que se dé esta combinación, una mujer montada sobre una bestia, tiene que estar unida la política con la religión. Todas estas bestias fueron poderes políticos. Pero cuando llegamos a Apocalipsis 17, es una mujer sentada sobre una bestia. No aparece aquí en este dibujo, pero la mujer representa un poder religioso que está unido con la política. Y eso se expresa también en el versículo 2, con esta mujer han fornicado los reyes de la tierra. O sea, es una mujer que ha entrado en concordatos ilícitos, en relaciones ilícitas con los gobernantes de las naciones, los reyes de la tierra. Por lo tanto, es una iglesia que tiene relaciones diplomáticas con la política y el gobierno de las naciones. Solo con esa característica nosotros podemos identificar quién es esta iglesia, ¿no es cierto? Una iglesia que tiene relaciones diplomáticas, políticas con las naciones de la tierra, que al mismo tiempo funciona como iglesia, pero también con poder político. ¿Por qué el obispo de Roma tiene derecho a las Naciones Unidas? Porque es un país, es un estado. No hay ninguna otra iglesia. Los bautistas no están representados en las Naciones Unidas, ni los metodistas, ni los anglicanos, ni los luteranos. La única es la Iglesia Católica, porque unió la política con la religión y es reconocido como jefe de Estado. Si seguimos leyendo, hay muchas otras características. No es mi propósito en este momento hablar de la mujer, sino de la bestia que la trae. La mujer se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras, versículo 5.
y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. 3 características: era, no es y será. ¿Cómo se entiende eso? Una bestia es un poder político, pero es un poder político que existió como poder político, dejó de ser, no era, recibió una herida mortal. Una herida mortal no es una herida de la cual alguien se sana. Algo mortal, la misma palabra te lo dice, es de muerte. O sea, murió prácticamente el poder político de este gobierno. Literalmente, el papado como gobierno político feneció, terminó en 1798. Pero la profecía decía que iba a salir del abismo. O sea, iba a volver a resucitar. Recuerden que el anticristo no es solamente alguien que se levanta contra Cristo. En griego, la palabra anticristo quiere decir el que toma el lugar de Cristo. Es una falsificación del ministerio de Cristo. Y el anticristo también, como Jesús tuvo su ministerio público por 3 años y medio, el papado tiene su ministerio o su dominio por 1260 días, 3 años y medio proféticamente hablando. Pero también como Cristo murió y volvió a resucitar, el papado también recibe una herida mortal, pero vuelve a resucitar. La bestia que has visto era y no es y será. Era durante la Edad Media, 1260 años, desde el año 538 a 1798. No es desde 1798 hasta 1929. 130 años deja de existir como poder político. Pero vuelve a ser en 1929 al formarse el Estado del Vaticano. Siguen leyendo. Esto es para la mente que tenga sabiduría, versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ok, hay muchas cosas aquí, está muy comprimido todo lo que habla aquí, hay demasiados detalles. Prácticamente, bueno, yo tengo una serie entera solamente sobre Apocalipsis 17. En una semana entera solo prediqué de este capítulo. Ahora voy a tratar de tocar los puntos principales. Dice aquí, para la mente que tenga sabiduría,
las 7 cabezas de la bestia son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Es interesante que la ciudad de Roma se conoce como la ciudad de las 7 colinas, los 7 montes. Es otra identificación directa al papado. La mujer está sentada sobre 7 montes. Versículo 18. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan escribió esto, la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra era Roma. Así que no hay duda alguna que esta bestia representa a Roma en su faz perseguidora, en su fase papal. Por eso aquí aparece Roma pagana y Roma papal. Roma pagana y Roma papal. Dice que tiene 7 cabezas. Esto se ha interpretado históricamente por los reformadores, por los estudiantes de la profecía, como 7 imperios que ha usado Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Es una explicación válida, pero al llegar al tiempo del fin, el Señor abre el entendimiento para comprender un poco más la profecía. Así como Mateo 24 tiene una doble aplicación, también hay una interpretación que aplica las 7 cabezas de la bestia al tiempo del fin. Si lo tomamos en forma histórica, la bestia representaría el poder político que ha sido manejado por el poder religioso. La mujer, la gran ramera Babilonia, sería la iglesia falsa, el paganismo, que es el contrincante o el rival principal del cristianismo. Y la bestia sería el poder político con 7 cabezas, que vendría a ser Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma Roma imperial, luego Roma papal. 5 han caído. Uno es. El otro aún no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Ok? Hasta ahí la identificación no es difícil, porque la Biblia nos dice quiénes son esos 4 poderes políticos que han dominado el mundo y un quinto que es el papado. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y luego Roma papal. 5 han caído. Roma papal cayó en 1798. Pero ¿qué sucede después de 1798? El libro de Daniel menciona 4 bestias. El libro de Apocalipsis menciona 3 bestias. Las 4 bestias de Daniel son el león, el oso, el tigre y la bestia con 10 cuernos. Babilonia, Medo y Persia, Grecia y Roma. Pero el Apocalipsis menciona 3 bestias. Un total de 7. 4 en Daniel y 3 en Apocalipsis. Las 3 bestias del Apocalipsis son la bestia que sube del mar, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es la bestia que sube del mar. La segunda bestia está en el versículo 11. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
La primera bestia surge del mar. La segunda bestia sube de la tierra. Y la tercera bestia sube del abismo. Apocalipsis 17, 8. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Noten Apocalipsis 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que una bestia sube del mar, otra sube de la tierra y otra sube del abismo. La bestia que sube del mar tiene nombres blasfemos, es el papado, es el poder político del papado. La bestia que sube de la tierra, ¿quién es? Estados Unidos. En 1798, cuando el papado recibe la herida mortal, que es la primera bestia de Apocalipsis 13, va surgiendo de la tierra otra bestia. Si la primera bestia, que es el papado, sube del mar, el mar, acabamos de leer, representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. El papado surge en medio de una zona altamente poblada con muchas naciones, pueblos y lenguas. Surge en Europa, en el continente antiguo. Pero la bestia que surge de la tierra surge de un lugar desierto, donde no hay mucha gente. América, el nuevo continente. Y surge justamente en el momento en que la otra bestia recibe la herida mortal. Cuando Juan la vio, la primera bestia había recibido su herida mortal, pero la bestia que sube de la tierra tenía cuernos como de cordero, o sea, era una bestia joven. Un cordero tiene cuernos pequeñitos. En 1798, Estados Unidos tenía 20 años de existencia como nación. Surgió en 1776. A 1798 tenía 22 años de existencia. Era una bestia joven. Los cuernos de cordero muestran no solamente juventud, pero también inocencia. Un cordero, una bestia mansa. Estados Unidos surge como un país de libertad religiosa. Pero lo interesante es que dice que luego la bestia tiene un cambio, una metamorfosis, y va, aunque tiene apariencia de cordero, va a hablar como ¿qué? Como dragón. Hay un cambio. Una cosa es lo que aparenta ser y otra cosa es lo que realmente es. Eso muestra el cambio de política en los Estados Unidos, una política abierta para los inmigrantes, donde recibía a todos los perseguidos de la tierra, y de pronto ahora cambia su política de migración. Pero no solamente migración, muchas otras cosas están envueltas en esto. Estados Unidos es la bestia que surge de la tierra. La tercera bestia sube del abismo. Esto representa el comunismo. Representa, sí, en Apocalipsis 11, la Revolución Francesa. Tienen un capítulo entero en el Conflicto de los Siglos sobre la bestia que sube del abismo y representa la Revolución Francesa con las bases sentadas para el comunismo, las ideas del iluminismo y de la masonería que van a resultar en la dominación del mundo a través del comunismo. Esta bestia
es la bestia que sube del abismo, que también se llama Egipto. Egipto es el ateísmo. El comunismo es ateo. Y también Sodoma y Egipto, dice. Sodoma por la promiscuidad y por el vivir como si Dios no existiera. Volviendo a esta bestia de Apocalipsis 17 con 7 cabezas, y ahora esto se pone más interesante. Los 7 poderes que dominan al mundo son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, Estados Unidos y el comunismo. Son los 7 poderes mundiales que han llegado a ser fuertes a nivel mundial. Pero entonces dice que hay un octavo. Volvamos a Apocalipsis 17. Versículo 10. 5 de ellos han caído, uno es, el otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿No? 5 han caído. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal. Uno es Estados Unidos. El otro no ha venido, pero cuando venga va a durar breve tiempo. El comunismo surge después de Estados Unidos, dura breve tiempo y cae. Pero hay un octavo. Dice, la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a perdición. El octavo era, dejó de ser, pero vuelve a surgir y es uno de los 7. ¿Cuál de esos 7? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, el Papado, Estados Unidos o el comunismo. ¿Cuál vuelve a surgir otra vez? El único que dejó de ser, pero vuelve a surgir como poder político en el mundo es el Papado. Por eso es el octavo. Y es de los 7 y va a perdición. Algunos ven en el séptimo, en lugar del comunismo, el nuevo orden mundial. Tiene relación con el dominio del mundo. Pero volviendo a otra aplicación de esta profecía. Si yo tuviera una pizarra, lo escribiría y lo podrían ver más claramente. Si esta mujer que está sentada sobre la bestia, allí hay una pizarra, solamente que no sé si tenemos lápiz. ¿Hay? Excelente, ok. Sí. Sí, el pastor Treyer aplica a Egipto y a Siria, pero nunca en la Biblia aparecen como bestias Egipto y Asiria. Sí, no aparecen como bestias. La primera bestia es Babilonia, y luego la segunda es Medo-Persia, la tercera es Grecia. Aunque han sido poderes políticos que han gobernado al mundo, no han sido imperios mundiales y tampoco están presentados como bestias en el libro de Apocalipsis. Ahora, vamos a dibujar la bestia que era. ¿Ok? Era desde el año 538 a 1798. 1260 años de supremacía papal. La bestia que era. Luego, no es. La herida mortal, 1798, deja de ser un poder político. No es. Pero luego sube del abismo. Por eso lo puse hacia abajo. Deja de existir, pero vuelve a resucitar ese poder que parecía que ya no iba a gobernar más el mundo. Vuelve a surgir. Es el periodo de no es. Pero luego dice, será. 1929
en adelante. 1929 porque vuelve a ser un poder político que surge cuando recibe el trono, el territorio de la Ciudad del Vaticano. Vuelve a surgir como poder político. Desde 1929 se cuenta como la bestia que vuelve a ser. Ahora, aquí viene algo interesante. Esa bestia que era y no es y será, dice que tiene 7 cabezas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Ya lo vimos esas cabezas como 7 imperios mundiales. Hay un problema, que si la bestia es el papado, ¿cómo entonces una de las cabezas es Babilonia y otro es Medo-Persia y otro es Grecia y otro es Roma? Si nosotros contamos la bestia desde 1929 como la bestia que vuelve a surgir, dice que las 7 cabezas son 7 reyes. Desde 1929 vamos a contar los reyes que han reinado en Roma, los papas. ¿Okay? El Tratado de Letrán se firmó con Benito Mussolini por Pío XI. Después de Pío XI vino Pío XII. Luego vino Juan XXIII. Luego vino Pablo VI. ¿Eh? 4, sí. Número 4. Pablo VI. Después de Pablo VI, este fue el Papa del Concilio Vaticano II, el Papa bueno. Este fue el Papa Mariano que promulgó la asunción corporal de María en 1950, el Papa Mariano, Pío XII. Juan XXIII, el del Concilio Vaticano II, Pablo VI, y luego el quinto es Juan Pablo I. Solamente un mes gobernó y murió. Si nosotros comenzamos a contar desde 1929, cuando la bestia vuelve a surgir, y Juan la vio, dice, las 7 cabezas son 7 reyes. O sea, son 7 reyes de una monarquía, que es el papado. 5 han caído, estos son los 5 que han caído. Juan lo vio bajo el gobierno de el más prominente de todos, que es el número 6, Juan Pablo II. Y otro todavía no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El séptimo de estos papas es Benedicto XVI, un papa en transición, un papa que no va a durar mucho tiempo como Juan Pablo II, que tuvo un pontificado de los más largos de la historia. Benedicto XVI ya está viejo, no le queda mucho tiempo más. ¿Ok? Pero hay un octavo. Este no es el último papa, hay uno más. Hay un octavo. Vamos a mantener por ahí esto por un momento. Pero yo quiero hacerles notar algo interesante. El sexto papa tiene una característica que no han tenido ninguno de los otros papas en su nombre en particular.
Ustedes saben que la Biblia dice que el número de la bestia es ¿cuál? El número de la bestia es 666. Todos ustedes conocen cómo se cuenta el número de la bestia, ¿no es cierto? El título oficial del pontífice romano sobre la tiara es Vicarius Filis Dei. Vicarius Filii Dei. En latín, vicarius quiere decir el representante. Filos es hijo, filii es del hijo, Deus es Dios, en latín Dei es de Dios, el representante del Hijo de Dios. Es un título blasfemo, por eso dice, tiene sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y es blasfemo porque es la usurpación del título que le corresponde al Espíritu Santo, porque Cristo dejó un representante en esta tierra, pero no fue a ningún hombre. A quien dejó como representante suyo fue al Espíritu Santo. Dijo, me voy y no os dejaré huérfanos. Os enviaré otro consolador, el cual estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Al llamarse el representante del Hijo de Dios, le está usurpando el lugar al Espíritu Santo. Pero esto va más allá. Cuando usted cuenta el número del nombre, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En el versículo 17 dice, ninguno podrá comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El número de su nombre. Y el número de su nombre es 666. Solamente en el idioma latín puede dar este cómputo, porque el idioma latín, que es el idioma romano, y por cierto, este poder todavía se llama romano, lleva el título de romano. El nombre de la iglesia es Iglesia Apostólica, o sea, católica, apostólica y romana. El idioma oficial del Vaticano es el idioma latín, y en idioma latín, que es el idioma del Imperio Romano, por eso nosotros nos llamamos latinos, porque nuestro idioma desciende del latín. También se llaman idiomas romances, no porque sean románticos, sino porque descienden de Roma. Romance quiere decir descendiente del idioma romano, que es el latín. Y los idiomas que derivan del latín son el español o castellano, el portugués, el francés, el rumano, el italiano, y ¿qué otro? ¿No? El alemán es sajón, el chileno. Ok, los idiomas latinos vienen del latín, pero en el latín todos nosotros aprendimos en la escuela primaria a contar los números romanos que todavía aparecen en el dial del reloj, ¿verdad? Y todavía se usan para escribir los nombres de los papas, ¿no es cierto?, en idioma romano. Pablo VI, Pablo o Juan XXIII, Pío XII, esos son números romanos, ¿ok? En los números romanos,
La I es 1. La V es 5. La X es 10. La L es 50. La C es 100. Y la D es 500. Eso se agregó después. Estos eran los números originales. Siglos más tarde se agregó la M como 1000. Pero las letras originales con valor numérico en la época del Imperio Romano eran estas. 1 y 5, 6. 1 y 5, 6. 1 y 5, 6. Las mismas letras romanas te dan el 666. Pero también Vicarius Filis Dei te da el 666. Mira, la V, 5. Voy a poner con otro color para distinguirlo al escribir. ¿Ok? La I, 1. La C, 100. La A, la R no tienen valor numérico. La I, 1. La V, 5. B corta. La S no tiene valor numérico. Ni la F. La I, 1. La L, 50. La I, 1 y otro 1 más. Y la D, 500. La E no tiene valor numérico y el 1, la I, 1. Si lo sumamos, 5 y 1, 6 y 1, 7 y 5, 12, 13, 14, 15, 16. Llevo 1 y 5, 6. 5 y 1, 6. 666, el título oficial de la monarquía de los papas, que es el título del representante de Cristo, el vicario de Cristo, del Hijo de Dios, es el 666. Pero ahora vamos a ver algo más. Por allí vi el borrador, a ver. ¿Me lo pusieron? Ok. ¿Dónde? Eso mismo. Ok. Vamos a borrar por aquí para que podamos escribir. La profecía decía, 5 han caído, 1 es. 5, los primeros 5 han caído, 1 es, Juan Pablo II. ¿Por qué este 1 es? No solamente es el más prominente de estos 7, pero sino es el que sentó las bases para el nuevo orden mundial, el que hizo todas las relaciones políticas a nivel mundial a través de los concordatos con las naciones. Cuando Juan Pablo II subió al pontificado, solamente había 53 países que tenían relaciones diplomáticas con el Vaticano. Estados Unidos no era uno de esos. Y sin embargo, cuando Juan Pablo II murió, 213 países tenían concordato con el Vaticano. Extendió las redes políticas a nivel mundial. El papa que más viajó en toda la historia. El papa que más relaciones políticas y ecuménicas realizó. Este es el que sienta las bases para poder hacer posible que llegue a ser un poder mundial. Consiguió la influencia necesaria ante los países. Y si no, nomás pregúntenle a Argentina y Chile quién resolvió el problema fronterizo si no fue el Papa.
Fue al revés, ¿no? Bueno, los argentinos y chilenos siempre tenemos ese problema, ¿verdad? Pero el que resolvió el problema, ¿quién fue? ¿Por qué tuvieron que ir al Papa a resolver un problema político entre dos naciones? ¿Qué poder tiene ese hombre? Que él dice y así se hace. Fíjense la influencia política que tiene el obispo de Roma para resolver a un asunto de naciones que no tienen nada que ver. Pero sin embargo, disputas centenarias las resuelve el Papa y le hacen caso a las dos naciones. Se sujetan a la decisión del Papa. Interesante, ¿verdad? Eso les está mostrando que tiene el poder para que le obedezcan los gobernantes de las naciones. Pero resulta que el nombre Juan Pablo II lo vamos a escribir en latín. Johannes. Es Juan en latín. Paulus. Paulus. Eso es Pablo. Juan Pablo. Johannes Paulus. Secundo en latín. Este es el nombre con el cual subió al pontificado Karol Wojtyla, el papa polaco. Karol Wojtyla, así se llamaba. En la historia del papado de siglos, es el único papa por primera vez en la historia. Cuando usted suma las letras de su nombre, vean lo que sucede. Aquí solamente hay una letra que tiene valor numérico, el 1. Aquí la B vale 5 y la L 50 y la B 5 son 60. Y aquí la S y la E no tienen valor numérico, pero la C vale 100. Y la B corta vale 5, son 105. Y la D vale ¿cuánto? 500, son 605. 5 y 1, 6, 6 y 6. Es interesante que la Biblia señaló esto siglos antes. Y cuando ellos asumieron su título, nunca se les ocurrió que iban a cumplir la profecía. Ni se les pasó por la mente, pero Dios lo sabía de antemano. Es número de un hombre, el que tiene sabiduría cuente el nombre de la bestia, porque es un número del nombre de un hombre, dice allí, y su número es 666. ¿Qué tiene de particular Juan Pablo II? El papa más amado de la historia del papado. El papa que sentó las bases para el nuevo orden mundial. ¿Saben ustedes que en la muerte de Juan Pablo II fue la reunión mundial de líderes políticos más grande en la historia de la humanidad? Nunca antes en la historia de todas las naciones, desde que existe gente sobre la tierra, se reunieron tantos líderes políticos como fueron para el funeral de Juan Pablo II. De todas partes de la tierra. Y si no iban los presidentes de las naciones, 3 presidentes de los Estados Unidos estuvieron presentes en el funeral. O sea, un presidente actual, no fue Obama, sino Bush, hijo, pero otros 2 presidentes más estuvieron presentes, expresidentes de los Estados Unidos, en el funeral de él. ¿Qué otro hombre en la historia de la humanidad reúne a los líderes políticos del mundo entero? Ni la reina de Inglaterra.
Cuando la reina de Inglaterra vino a Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos no la fue a recibir al aeropuerto. La recibió en la Casa Blanca, pero no la fue a recoger al aeropuerto. Cuando vino el Papa a Washington, el presidente de los Estados Unidos lo fue a recibir en el aeropuerto con su esposa. Le pusieron la carpeta roja. Ni para la reina de Inglaterra y Estados Unidos, al igual que Australia, tiene relaciones muy cercanas, no solo por el idioma, sino por la historia con Inglaterra. Y sin embargo, no se le dio ese trato ni a la reina de Inglaterra cuando vino a Estados Unidos como se le dio al Papa. ¿Por qué tanto poder? ¿Por qué tanta influencia? ¿De dónde viene todo esto? Juan Pablo II recibió en vida el honor de prácticamente todos los presidentes o gobernantes del mundo. Aún las naciones árabes vinieron a hacer citas privadas con él. El ecumenismo fueron judíos. Por primera vez en la historia, un papa va a dar misa en una sinagoga judía. ¿Ustedes saben lo que eso quiere decir? Juan Pablo II lo logró. Los musulmanes, los países árabes, teniendo citas privadas con Juan Pablo II. Por primera vez en la historia del papado, ni siquiera ante los papas más grandes de la historia, hubo ese concordato, hubo ese acercamiento como hubo con Juan Pablo II. Pero hay algo muy interesante. Cuando usted ve el video de la muerte de Juan Pablo II, si usted no lo ha visto, vaya a Google y ponga allí funeral de Juan Pablo II. Y va a ver la manera cómo fueron sus exequias. Cómo cada uno de los presidentes pasaba al féretro y se inclinaba y se arrodillaba delante del féretro. Hasta el presidente de los Estados Unidos se inclinó delante del féretro. La Biblia dice, la adoraron todos los moradores de la tierra. Escuchen, porque cuando un presidente se inclina, lo está haciendo en nombre de su nación. Simbólicamente, esa es la nación entera. Se está inclinando a los pies del Papa. En el funeral de Juan Pablo II se dieron muchas cosas interesantes. La manera como fue enterrado es sumamente significativa. Su féretro no era un féretro común, era un féretro trapezoide, en forma de trapecio. Las cosas que se colocaron dentro de su féretro son todas significativas. El féretro y las exequias tenían todos los símbolos masónicos. Su féretro en el ocultismo fue colocado en un símbolo ocultista que significa que esperan que resucite. Es muy interesante si ustedes ven el video ahora, al cumplirse los 10 años de la muerte de Juan Pablo II. Acaba de salir este año, véanlo en Google. Es es el papa que más rápido entró a la canonización en la historia del catolicismo. No había pasado ni un año de su muerte que comenzó su proceso de canonización. Pero el féretro de Juan Pablo II es custodiado a diario
y se manda una persona para constatar si todavía está cerrado el féretro. Cada día alguien va a constatar si el féretro está cerrado. Porque se presupone que en algún momento Juan Pablo II va a resucitar. Esto ustedes lo pueden ver en el ambiente católico, muy fuertemente. Así como la Virgen María resucita y asciende al cielo, se espera que Juan Pablo II, el hijo de la Virgen, también resucite. Pero resulta que la profecía decía, 5 de ellos han caído, uno es, el otro no ha venido, pero es necesario que cuando venga dure breve tiempo. Pero hay un octavo, que es de los 7 y sube del abismo. Y es el que va a recibir el poder para gobernar al mundo. De los 7, ¿cuál de los 7 creen ustedes que va a utilizar el diablo para gobernar al mundo? Si esto es así y llega a cumplirse, sería lo más grande en la historia después de la resurrección de Cristo, que resucite un papa. Ahora escuchen, yo no creo que el papa va a resucitar, pero creo que un demonio lo va a personificar. Creo que un demonio va a tomar la forma de Juan Pablo II y va a aparentar su resurrección. Y cuando la Biblia dice que adoraron al dragón y adoraron a la bestia, van a estar adorando al diablo en la forma de Juan Pablo II. Yo no estoy enseñando esto como dogmático, porque es algo que aún no se ha cumplido. La profecía cumplida es profecía, no es doctrina. Yo no estoy diciendo que ustedes tienen que creer esto así como yo lo enseño. Primero les presenté la posición histórica. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Roma papal, Estados Unidos, el comunismo, y finalmente el octavo, en la posición histórica, vendría a ser el papado que vuelve, que es de los 7. Si en esta lista ahora le agregamos la interpretación histórica, se miraría de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un octavo. Número 1, Babilonia. Número 2, Medo-Persia. Número 3, Grecia. Número 4, Roma pagana o Roma imperial. Número 5, Roma papal. Número 6, Estados Unidos. Gracias. Y número 7 puede ser el ateísmo o el comunismo que cayó ya, o puede ser el nuevo orden mundial que va a dominar al mundo solo por 15 días. ¿Verdad? Es muy poquito tiempo. El séptimo es necesario que dure breve tiempo. Aquí le pueden poner New World Order, nuevo orden mundial. ¿Ok? El octavo es de los 7 y va a volver a gobernar como gobernó antes. ¿Cuál de los 7 va a volver a gobernar el mundo? Estados Unidos nunca cayó. El nuevo orden mundial obviamente va a gobernar al mundo con la bestia, porque los 10 cuernos le van a dar su poder y su autoridad a la bestia. Pero el único
que es de los 7 y dejó de ser y volverá a ser, y es también el octavo, la bestia que era y no es y será, es también el octavo. El único de estos que se aplica esta profecía es Roma papal. El papado va a volver a gobernar. Este es el cumplimiento histórico. Este es el cumplimiento escatológico. Los dos pueden ser ciertos. Aquí podemos poner otra vez a Juan Pablo II. Yo no digo que esto tenga que ser así, pero digo que es una posibilidad para entender esta profecía. Ahora, ¿qué me dice esto a mí? ¿Cuán cercano estamos? ¿Cuánto tiempo le queda a Benedicto XVI? No mucho. Ahora, si muere Benedicto XVI y escogen a otro papa, olvídense de esta interpretación, porque ya no calzaría, porque el octavo tiene que ser de los 7. Pero estén atentos de lo que pueda pasar con el féretro de Juan Pablo II, porque no sabemos lo que va a suceder. Una cosa es cierta, que la palabra de Dios se cumple. Y nosotros vamos a ver cosas muy sorprendentes en este tiempo del fin. ¿Qué tiene que ver todo esto con la abominación desoladora? Justamente es bajo este gobierno que se va a imponer la abominación desoladora, cuando Roma vuelva a reinar, porque el asolador es Roma. Les voy a leer una cita. Joyas de los Testimonios, tomo 2. Así, página 166. No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en esta tierra. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos y el clavar el estandarte en suelo sagrado fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así, la asunción de poder por parte de los Estados Unidos de Norteamérica con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros la señal y la amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Una señal para el pueblo final. Como los apóstoles tuvieron la señal de la abominación desoladora, el estandarte idólatra en el lugar sagrado, así los Estados Unidos van a imponer un día de descanso obligatorio que es la señal de la autoridad papal. Y cuando eso suceda, es la señal para huir, abandonar las ciudades. Otra cita. Tomo 2 de Joyas. Tomo 2 de Joyas de los Testimonios. Lo van a encontrar también en Testimonios para la Iglesia, tomo 5.
página 465. Testimonios para la Iglesia. Página 465, tomo 5. Y Joyas, página 166. Una cita más. Presten ahora atención. El tiempo se me acabó, tengo que terminar. Si ustedes quieren más información sobre este tema y ver el video sobre el funeral de Juan Pablo II, etc., hay una serie que se llama Apocalipsis 17, La mujer y la bestia. Esta serie la prediqué en Redlands, California. Y ahí viene más ampliamente explicado esto, que lo he tenido que hacer rápidamente. Página 151 de Joyas de los Testimonios, tomo 2. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en los siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Está hablando en el contexto de el decreto contra el pueblo de Dios que se dictó en los días de la reina Esther. En el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Cuando las iglesias protestantes en los Estados Unidos se unan y le den la mano al poder papal contra los observadores de los mandamientos de Dios, el mismo espíritu que movió a los papistas en los siglos pasados inducirá a los protestantes en América a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. La Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro. Los protestantes están trabajando en forma solapada para llevar el domingo al frente, como lo hicieron los romanistas y lo harán en el viejo mundo. Qué interesante. En Europa, los católicos son los que están empujando la ley dominical, el domingo. En Chile, también. Pero en América, los protestantes lo van a empujar. Escuchen. En toda la tierra, el papado está acumulando sus altas y macizas estructuras, en cuyos secretos recintos se han de repetir las antiguas persecuciones. ¿Que no leímos esta mañana que viene persecución para el pueblo de Dios? ¿Que no leímos esta misma tarde que va a haber muchos mártires? Lean un versículo más, Apocalipsis capítulo 20. Aquí Juan ve a los redimidos en el milenio juzgando a los impíos. Dice el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Noten, los que se negaron a recibir la marca de la bestia y adorar a la bestia o a su imagen, fueron decapitados. Aquí está hablando de mártires que van a morir bajo la promulgación de la marca de la bestia. Vuelvo a Joyas de los Testimonios. En toda la tierra el papado está acumulando sus altas y macizas estructuras, en cuyos secretos recintos
se han de repetir sus antiguas persecuciones. Se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala esos prodigios mentirosos por los cuales Satanás seducirá, si fuera posible aún, a los mismos escogidos. Prodigios mentirosos se están preparando en una manifestación tremenda que va a suceder. Eso podría incluir la aparición de Juan Pablo II. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios era muy similar al que promulgó Asuero. Por cierto, Juan Pablo II fue el que promulgó la encíclica Dies Dominis, empujando el domingo. En esa encíclica no solamente habla de la necesidad de volver a la santidad del domingo, sino que también insta a las naciones de la tierra y a los gobernantes a que pasen leyes para salvaguardar la santidad del domingo. Él es el que empuja a los gobernantes para que se dicten leyes dominicales en cada país. Y esa política se ha seguido país tras país. Sigo leyendo. El decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios era muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de la reina Esther. El edicto persa brotó de la malicia de Amán hacia Mardoqueo. No porque Mardoqueo le hubiese hecho daño, sino porque se negaba a mostrarle la reverencia que le pertenece solamente a Dios. La decisión del rey contra los judíos fue obtenida con falsas declaraciones, por calumnias contra ese pueblo peculiar. Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que perseveraban en el conocimiento del verdadero Dios y que preservaban su fe. Pero sus maquinaciones fueron derrotadas por un poder contrario que reina entre los hijos de los hombres. Los ángeles, que son poderosos en fortaleza, fueron comisionados para que protegiesen al pueblo de Dios, y las maquinaciones de los adversarios recayeron sobre sus propias cabezas. Amán fue ahorcado en la propia horca que había preparado para Mardoqueo. El mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta. Su carácter y su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que deshacerse del molesto intruso que no le rinde pleitesía. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio, la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores serán los gobernantes. Unidos con los ministros de la religión y los miembros de las iglesias, conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, en jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo. No teniendo un así, dice Jehová, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. Para obtener popularidad y conseguir el apoyo, el voto, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del Decálogo. Sobre este campo de batalla
se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error, y no se nos deja en duda en cuanto a su resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Por el decreto que imponga la institución del papado. ¿Cuál es la institución del papado? El domingo. Esa es la institución del papado. Por el decreto que imponga el domingo la institución del papado en violación a la ley de Dios, los Estados Unidos de Norteamérica se separarán completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano y para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión extienda la mano para darse la mano con el poder romano, y bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país, se refiere a los Estados Unidos, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Cuando se promulgue la ley dominical, la obra asombrosa de Satanás va a aparecer para convencer al mundo de las seducciones papales. Y ahora escuchen lo que dice. Como el acercamiento de los ejércitos romanos, el clavar el estandarte idólatra en el ala del templo, fue para los discípulos la señal de la inminente destrucción de Jerusalén. Así, esta apostasía que imponga el falso día de descanso por ley será para nosotros la señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación, los Estados Unidos, colmó la medida de su iniquidad y que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ascenderán al cielo sus clamores, los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, habrá voces que clamarán a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Habrá mártires? Muchos. Su sangre va a clamar pidiendo justicia, pero la señal, como para los discípulos fue el clavar el estandarte en el ala del templo, el estandarte idólatra, cuando se clave el estandarte idólatra romano, el estandarte, la bandera romana, la institución del papado, el domingo, cuando se establezca por decreto en los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo no voy a entrar ahora a explicar por qué tiene que ser en el suelo sagrado. Eso más adelante, esta semana. Entonces veremos la obra estupefactos, la obra maravillosa de Satanás y sabremos que el fin ha llegado. Y será para nosotros la señal de huir de las ciudades. ¿Ahora están entendiendo lo que es la abominación desoladora?
¿Y por qué el Señor Jesús nos amonesta de esto en Mateo capítulo 24? Esto es solo el comienzo. Recién llevamos ayer viernes y hoy sábado. El resto de esta semana vamos a seguir viendo el cumplimiento de esta profecía y lo que es la marca de la bestia y lo que es el sello del Dios vivo en la frente de sus hijos. Que Dios nos ayude para al entender estas cosas, no asustarnos, sino por el contrario, darle gracias a Dios que nos los deja saber de antemano para que cuando suceda veamos que sus palabras se cumplen. Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si ustedes se interesan en saber los avances de la ley dominical en los Estados Unidos, recuerden que leímos que los protestantes los van a hacer solapadamente, encubiertamente. En el resto del mundo es abierto lo de la ley dominical. En Europa lo están discutiendo abiertamente, usted lo puede ver en las noticias. Pero en América no se habla de la ley dominical. Yo tengo una serie que se llama Cristianos Bien Despiertos, donde revelo cómo el Señor permitió que en una reunión secreta entre católicos y protestantes, con un cardenal enviado del Vaticano para preparar la reunión del Papa con el presidente de los Estados Unidos, hubo una reunión de planificación y uno de los puntos de la agenda fue la ley dominical. Un pastor adventista retirado estuvo presente en esa reunión, el pastor Alex Fine. Y ustedes pueden escuchar esa serie que se llama Cristianos Bien Despiertos, impresionante de lo que está pasando tras los telones con respecto a la ley dominical. Ahí ya también explico cómo el protestantismo se dio la mano con el papado, tal cual como estaba predicho hace 100 años atrás en este libro. Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Los protestantes de América iban a extender la mano sobre el abismo para asirse del papado, pero se iban a unir también con el espiritismo, la nueva era. ¿Saben ustedes que después de que el Papa vino a visitar a América, el presidente de los Estados Unidos fue a visitar al Papa a Roma? No solamente Obama fue, antes de él, el presidente Bush. Él recibió al Papa en América y luego él viajó a Roma y tuvo una entrevista privada con el Papa. Si ustedes quieren escuchar algo interesantísimo, escuchen el informe de lo que pasó en el Vaticano cuando el presidente de los Estados Unidos fue a visitar al Papa. Así como el presidente Bush recibió al Papa con carpeta roja en el aeropuerto, ¿saben lo que dijeron los reporteros? Un reportero le preguntó, ¿qué sintió usted, señor presidente, cuando vio bajar del avión al Papa? ¿Qué vio en sus ojos? Y el presidente de los Estados Unidos, un bautista, declaró, yo vi en sus ojos a Dios. Eso fue lo que dijo. Él le devolvió la visita, el presidente de la nación más poderosa del mundo le devolvió la visita al Papa. No crean que el Papa lo trató como